Hola a todos, listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la Primera Guerra Mundial, un conflicto tan masivo que al principio se conocía simplemente como la Guerra Mundial o la Gran Guerra. Vamos a explorar la versión en español del artículo de Wikipedia sobre la Primera Guerra Mundial. Y déjame decirte que este artículo de Wikipedia es una mina de oro. Exacto. No solo vamos a repasar las fechas y batallas, queremos descubrir esas pequeñas sorpresas que hacen que la historia cobre vida. Y créeme, la Primera Guerra Mundial está llena de sorpresas. Sí. Empecemos con el escenario prebélico. Europa en 1914 era como un barril de pólvora listo para explotar. Ah, sí, con las grandes potencias compitiendo por imperios, creando una red compleja de alianzas. Era un desastre a punto de ocurrir. Hablando de alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. Menuda mezcla. ¿Puedes refrescarnos la memoria sobre quién estaba con quién antes de que todo explotara? Claro, por un lado tenías la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Ah, sí, Buscaban expandir su poder e influencia. ya veo. Y del otro lado estaba la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña, unidos por el miedo al expansionismo alemán. Como una película del viejo oeste. Los buenos contra los malos. Bueno, no es tan simple. Las motivaciones de cada país eran complejas, una mezcla de ambiciones económicas, rivalidades históricas y mucha paranoia. Pero sí, las alianzas jugaron un papel crucial al convertir un conflicto regional en una guerra a escala mundial. Y luego, bam. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. ¿Quién hubiera pensado que un solo evento podría desencadenar una carnicería de tal magnitud? Lo impactante es que el asesinato no fue un evento aislado de Europa, ya estaba al borde del abismo, y el asesinato del archiduque fue simplemente la chispa que encendió la mecha. Y Austria-Hungría se lanzó directamente a la guerra. Austria-Hungría vio el asesinato como una oportunidad para aplastar a Serbia, a quien culpaban del atentado. Ajá, Les lanzaron un ultimátum lleno de exigencias imposibles de cumplir. claro. Y Rusia, protectora de Serbia, no se iba a quedar de brazos cruzados. Exactamente, Rusia con su enorme ejército comenzó a movilizarse en apoyo de Serbia. Ajá. Alemania, aliada de Austria-Hungría, vio esto como una amenaza y le declaró la guerra a Rusia. Y así comenzó la reacción en cadena. El dominó empieza a caer. ¿Y Francia? ¿Cómo entraron en escena? Francia, obligada por su alianza con Rusia, también se movilizó. Y Alemania, temiendo una guerra en los frentes, decidió ejecutar un plan audaz y arriesgado. El plan Schlieffen. El plan Schlieffen. Suena a algo sacado de una película de espías. ¿De qué se trataba? Imagina esto. Alemania planeaba invadir Francia a través de la neutral Bélgica, una violación flagrante del derecho internacional. Wow. La idea era derrotar a Francia rápidamente antes de que Rusia pudiera movilizar completamente sus fuerzas. Y funcionó. Al principio los alemanes lograron avances significativos, pero la violación de la neutralidad belga indignó a Gran Bretaña, que le declaró la guerra a Alemania, Claro. y la batalla del Marne en septiembre de 1914 detuvo el avance alemán, Ya veo. convirtiendo la guerra de movimientos en una brutal guerra de trincheras. Guerra de trincheras. Eso suena horrible. ¿Cómo era la vida en las trincheras? Imagínate vivir en una zanja húmeda y fría infestada de ratas bajo constante bombardeo con el miedo omnipresente de un ataque con gas. Uf. Millones de soldados vivieron y murieron en esas condiciones infernales. Qué espantoso. ¿Y qué pasó en el frente oriental? Rusia estaba teniendo más suerte. Rusia, a pesar de su enorme ejército, estaba mal equipada y dirigida. Sufrieron derrotas devastadoras contra Alemania como las batallas de Tannenberg y los lagos masurianos. Oh, wow. Pero a pesar de las pérdidas, Rusia siguió siendo una amenaza para las potencias centrales, Sí. obligándolas a dividir sus fuerzas. Entonces, a finales de 1914, ¿cómo estaba la situación? Alguno de los bandos tenía la ventaja. Para fines de 1914, la guerra se había estancado. ¿Ya? La guerra de movimientos había dado paso a la brutal guerra de trincheras. Y la situación en ambos frentes era un punto muerto sangriento. Nadie tenía una clara ventaja y lo que se avecinaba eran años de lucha implacable. Increíble. Y pensar que todo comenzó con un solo asesinato. Retomando nuestra inmersión, nos adentramos en 1915, un año que marcó un giro aún más oscuro en la Primera Guerra Mundial. Uf, llegaste la vara alta al final de la última parte. Mencionaste armas químicas, es en serio. Empezaron a usar gas venenoso en la guerra. Lamentablemente sí. En la segunda batalla de Ypres, los alemanes utilizaron gas de cloro contra las tropas francesas, Oh, no. causando miles de bajas y horrorizando al mundo entero. ¡Qué barbaridad! Eso violaba todas las normas de la guerra. Es cierto, la Convención de la Haya prohibía el uso de armas químicas, pero Alemania argumentó que Francia ya había utilizado gases lacrimógenos. En fin, fue un punto de no retorno. La guerra química se convirtió en una realidad aterradora. Imagino el pánico de esos soldados atrapados en las trincheras
sin poder escapar del gas. Debió ser una experiencia infernal. Y lo peor es que el gas de cloro fue solo el comienzo. A lo largo de la guerra se utilizaron diversos gases venenosos cada vez más letales. Cambiando de tema, pero sin dejar de lado las sorpresas, también mencionaste la campaña de Galípoli. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Galípoli fue un desastre monumental para los aliados. La idea impulsada por Winston Churchill era tomar el control del estrecho de los Dardanelos, abrir una ruta de suministro a Rusia y de paso eliminar al Imperio Otomano de la guerra. Suena ambicioso, pero algo me dice que no salió según lo planeado. Para nada. Los desembarcos aliados se toparon con una férrea resistencia turca liderada por un joven oficial llamado Mustafa Kemal, quien años más tarde se convertiría en el padre de la Turquía moderna. Vaya, otro personaje histórico que emerge de este conflicto. La campaña se convirtió en una sangrienta guerra de trincheras con cientos de miles de bajas en ambos bandos. Al final los aliados tuvieron que evacuar en 1816 con una derrota humillante a cuestas. Increíble cómo una operación que prometía tanto terminó en un fracaso tan rotundo. ¿Algo más que destacar de 1915? Bueno, mientras en Europa se libraban batallas campales, en el Imperio Otomano ocurría una tragedia de otra índole. El gobierno, bajo el control de los jóvenes turcos, inició una persecución sistemática contra la población armenia. ¿Persecución? ¿A qué te refieres exactamente? A un genocidio. Más de 1 millón de armenios fueron asesinados o deportados a la fuerza en una campaña brutal de limpieza étnica. Es terrible, es difícil comprender cómo se pudo llegar a tal nivel de crueldad. Es un capítulo oscuro de la historia que nos recuerda la capacidad humana para la barbarie. De acuerdo, sigamos avanzando en nuestra línea de tiempo. ¿Qué nos deparó 1916? 1916 fue el año de las grandes batallas donde millones de soldados se enfrentaron en algunos de los combates más sangrientos de la historia. Verdún, el Somme. Verdún. He visto fotos de ese campo de batalla, un paisaje lunar completamente devastado. Verdún fue una batalla de desgaste sin precedentes. Los alemanes lanzaron una ofensiva masiva con el objetivo de desangrar al ejército francés y lo lograron en parte. ¿Desangrar? Suena terriblemente frío y calculador. Lo fue. Ambos bandos lucharon con una ferocidad inimaginable, sufriendo cientos de miles de bajas por apenas unos metros de terreno. Fue una carnicería sin sentido. Y la batalla del Somme fue igual de brutal. El Somme fue otra batalla emblemática de la guerra de trincheras. Los británicos lanzaron una ofensiva masiva el 1 de julio de 1916 con la esperanza de romper las líneas alemanas. Y lo lograron. No, al menos no de inmediato. El primer día del Somme fue el más sangriento en la historia del ejército británico, con casi 60.000 bajas. La batalla se prolongó durante meses, con avances mínimos y un costo humano terrible. Es asombroso cómo la guerra se había transformado en una máquina de devorar vidas. Exacto. Para 1916, la guerra se había convertido en un conflicto global con frentes en Europa, Oriente Medio, África, incluso Asia. Millones de hombres estaban bajo las armas y las economías de los países beligerantes estaban al borde del colapso. Un panorama desolador. ¿Y qué hay de 1917? ¿Algún cambio significativo en el horizonte? 1917 trajo consigo 2 eventos que cambiarían el curso de la guerra: la entrada de Estados Unidos y la Revolución Rusa. Ajá. Estados Unidos entrando en escena. ¿Qué los motivó a unirse a la lucha? Bueno, había una serie de factores. La guerra submarina sin restricciones de Alemania, que afectaba el comercio estadounidense, y el famoso telegrama Zimmermann, en el que Alemania intentaba persuadir a México para que atacara a Estados Unidos, fueron los detonantes finales. Espera, un telegrama secreto para que México invadiera Estados Unidos. Eso suena a trama de película. Lo fue, y tuvo un impacto enorme en la opinión pública estadounidense. El presidente Woodrow Wilson, hasta entonces reacio a entrar en la guerra, pidió al Congreso que declarara la guerra a Alemania en abril de 1917. ¡Sas! El gigante despierta. ¿Y Rusia? ¿Qué pasó con ellos? Mencionaste una revolución. Efectivamente, Rusia, agotada por la guerra y sumida en una profunda crisis social, experimentó 2 revoluciones en 1917. La primera derrocó al zar Nicolás II y se estableció un gobierno provisional, pero la segunda, liderada por los bolcheviques de Lenin, tomó el poder en octubre. Larsen. Otro personaje que marcaría la historia del siglo XX. ¿Y qué hicieron los bolcheviques? Los bolcheviques, con su lema de paz, pan y tierra, firmaron el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918, retirando a Rusia de la guerra. Vaya. Un giro radical en el tablero de juego. La Entente perdía un aliado crucial mientras Alemania se liberaba de un frente agotador. Exactamente. La salida de Rusia permitió a Alemania concentrar sus fuerzas en el frente occidental, preparando el escenario para una última ofensiva desesperada en 1918. La tensión aumenta. Siento que nos acercamos al clímax de esta historia. ¿Qué pasó en 1918? ¿Logró Alemania su victoria final? Quedamos en suspenso. Alemania logró su victoria final en 1918. Bueno, al principio parecía que sí. La ofensiva de primavera alemana logró avances sorprendentes, incluso llegaron a estar a solo 70 kilómetros de París. Tan cerca de París. Y eso sí que ponía a los aliados contra las cuerdas.
¿Cómo reaccionaron? Al principio, con pánico, claro. Pero los aliados, bajo el mando del general francés Ferdinand Foch, lograron reorganizarse Ajá. y contraatacaron con una ferocidad que sorprendió a los alemanes. ¿Y qué papel jugaron los estadounidenses en todo esto? La llegada de las tropas estadounidenses fue un factor clave. No solo aportaron un número considerable de soldados frescos, sino que también inyectaron una nueva moral en las filas aliadas. Ya veo, ya veo. Entonces, los alemanes mordieron más de lo que podían masticar. Exactamente. Ya. La ofensiva de los 100 días, como se la conoce, fue una serie de victorias aliadas que empujaron a los alemanes de vuelta a sus propias fronteras. El ejército alemán, agotado y desmoralizado, comenzó a desmoronarse. Increíble estar a punto de tomar París a una retirada a gran escala. ¿Cómo terminó todo? Alemania se rindió sin más. El colapso fue rápido. Bulgaria se rindió en septiembre, el Imperio Otomano en octubre. Y finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio en un vagón de tren en Compiègne, Francia. El fin de la Gran Guerra. 4 años de horror y millones de vidas perdidas. ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de este conflicto? Las consecuencias fueron profundas. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras condiciones a Alemania, incluyendo la culpabilidad por la guerra y el pago de enormes reparaciones. ¿Y eso no causó resentimiento en Alemania? Por supuesto, muchos alemanes sintieron que el tratado era injusto y humillante, lo que contribuyó al ascenso del nazismo y al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es trágico pensar que la Primera Guerra Mundial que se suponía sería la guerra para acabar con todas las guerras, en realidad plantó las semillas para un conflicto aún más devastador. Y no solo eso. La guerra redibujó el mapa de Europa con la creación de nuevos países y la desintegración de imperios. Además, aceleró el desarrollo de nuevas tecnologías como el avión y el tanque que cambiarían para siempre la forma de hacer la guerra. Una guerra que sin duda marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Qué podemos aprender de todo esto? La Primera Guerra Mundial nos recuerda la fragilidad de la paz y el peligro del nacionalismo extremo. Nos enseña que las alianzas, aunque pueden parecer una buena idea al principio, pueden arrastrarnos a conflictos que nadie desea. Y sobre todo, nos recuerda la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional para evitar que la historia se repita. Una lección que lamentablemente parece que no hemos aprendido del todo. Bueno, esto ha sido una inmersión profunda, fascinante, aunque un poco sombría en la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias por acompañarnos.